La hermenéutica nace, pues, como alternativa a la violencia de la historia occidental. Pero, ¿por qué esta alternativa es estética? Justo por lo que hemos dicho, porque altera el espacio y el tiempo tradicionales, y esto se llama rigurosamente estética desde Kant. Pensar el espacio y el tiempo. Pues bien, esto hace la hermenéutica, abriéndose así a las posibilidades no agotadas de todos los pasados y al futuro anterior, en el que se desvela lo aún no dicho y no pensado en los lenguajes y las obras de arte, inagotables. Piedad por los pasados posibles y hasta fracasados u ocultos, que pueden alterar el presente de los tiempos que corren. A esto llama Gadamer el comprender de la hermenéutica, a escuchar, aprender, discutir, traducir, comunicar, transmitir, dialogar o disentir de los otros. Porque es en la alteridad donde se encuentran los límites de las mujeres y los hombres finitos. ¿Qué tiene todo esto que ver con el bien, la verdad y la belleza? ¿Y cómo afecta a la libertad del sujeto, a la historia, a la ciencia y a la racionalidad política? ¿Cómo afecta a la ley, la jurisprudencia y los sistemas canónicos de transmisión o enseñanza? ¿Transforma la hermenéutica también nuestra relación con lo sagrado y lo divino? Lyotard ha dicho, siguiendo a Benjamin, que los grandes metarrelatos de la historia son cuentos chinos escritos por los vencedores. ¿Qué queda entonces de la verdad no escrita por el poder? ¿Cuál es la verdad de las obras de arte en la era hermenéutica? ¿Y por qué la hermenéutica encuentra en la experiencia del arte su paradigma de autocomprensión epocal? La importancia de la hermenéutica para la actividad artística queda determinada por la negación de que el arte tenga un referente al que se pueda acudir para explicar de un modo conceptual el mensaje artístico. El arte va a rebasar siempre toda determinación histórica mediante la producción de una alteridad que, del mismo modo que ese fondo oscuro titánico que Nietzsche encontraba detrás de la claridad olímpica de los griegos, se encuentra precisamente en su peculiar singularidad. Esta singularidad, considerada en su aspecto de actualidad, es la que permite que el arte supere el tiempo lineal de la representación y se instale en la temporalidad del retorno nietzscheano. Y desde esta temporalidad piensa la hermenéutica que se puede superar la enfermedad histórica relativista que producía una pobreza de símbolos en el arte actual. Uno de los modos de comprender que la hermenéutica es una filosofía cuya verdad es estética y no dogmática, yo creo que esto puede ayudar mucho, es tener en cuenta que el linaje que comienza en Hölderlin, en el otro comienzo, en el Anfang, y desemboca en Gadamer, pasando por Nietzsche y por Heidegger, se propone una reactualización de la cultura trágica contra la civilización, contra las civilizaciones del poder y su pretensión de expandirse ilimitadamente sin dejar ningún otro modo de espacio a pronunciamientos y a dispositivos que no sean los del terror ni los de la guerra. Esto quiere decir que ya, por ejemplo, en la tragedia ática, si recordamos lo que comenta Aristóteles en la Poética, se produce una catarsis, una purificación de las pasiones tristes, del terror y la esperanza. Es decir, una catarsis, una primera comprensión, una purificación del espíritu de venganza, del elemento de todos los rencores, de los resentimientos, y esto se produce porque se ve en escena cómo los ricos, los poderosos, los héroes trágicos también sufren el sinsentido, el decalage entre significante y significado, la confusión, la ceguera, pienso en Edipo, pienso en Orestes, ¿verdad? De tal manera que la primera catarsis del temor y de la no comprensión de los mortales es hacerse cargo de que todos sufren por igual, sean ricos o plebeyos, sean héroes o pertenezcan al pueblo, sufren el desgarramiento, la injusticia, la tragicidad del dolor. Una segunda comprensión de la tragedia como catarsis
es la de hacerse cargo de que tampoco somos todopoderosos, de que no está todo en nuestra mano, de que hay una delimitación transversal de mutua modificación entre destino y libertad. No todo está en nuestras manos, de modo que no tenemos por qué ser siempre el sujeto impecable. Hay dolor, hay muerte, esta se pone en escena en la tragedia, y lo que se comprende a través de la poesía, del arte, de la música, de la danza, es la propia muerte. Solamente en esa comprensión se da la verdad de la hermenéutica. Gadamer dice que la hermenéutica es el arte de comprender lo otro, lo divino, la naturaleza, la muerte, la propia realidad del sinsentido en los demás y en nosotros mismos, y generar, por lo tanto, una educación comunitaria, público-política para la paz. Otro aspecto que quiero destacar y me parece esencial es que en esta educación estética, en esta paideia trágica de las culturas de la paz que propone la hermenéutica, también se da la verdad como acción activa, creativa, que transforma las pasiones tristes en pasiones alegres, trágicas. Y se puede entender como un efecto de la hermenéutica sobre la estética, porque primeramente es la hermenéutica que ha producido en la estética la revolución de redescubrir la experiencia estética como experiencia de verdad. Esto es muy importante, que explica muchísimo, las artes de la vanguardia histórica del siglo XX eran exactamente esto. No se quedaban en la galería, no les gustaba permanecer en el salón como un objeto que se añadía a otros objetos, etc. Querían hacer la revolución. Bertolt Brecht era un buen intérprete del espíritu de la vanguardia. Incluso, por ejemplo, el Bauhaus, que quería no hacer completamente la revolución, pero construir el mundo dentro del cual se vive, no simplemente producir bellas obras, etc. El núcleo de la estética de Gadamer era exactamente la separación entre la experiencia estética y la experiencia de verdad. Es artificial, es una mala interpretación extremizadora del kantismo, de la diferencia entre crítica del juicio y razón pura, razón clara, etc., que se tiene que sobrepasar. ¿Por qué esto? Porque todo acto de interpretación que encuentra a una formación espiritual es una experiencia de verdad, en el sentido que si es una vera experiencia, si es una verdadera experiencia, me transforma. La belleza comienza en todas las artes, solo cuando la pura lógica es superada. El día de la muerte de Gadamer, el diario El País recogió unas declaraciones del profesor de la UNED, Emilio Lledó, donde decía lo siguiente del que fue profesor suyo en Alemania. Decía que sus cursos eran un semillero inagotable de ideas y que nadie como él representa la libertad, la generosidad y la imaginación de un maestro para hacer pensar a sus discípulos y luego dejarlos trabajar con total independencia. También decía Lledó que Gadamer consiguió que la filosofía dialogara desde el presente con las tradiciones del pasado y que a partir de ahí se abriera hacia el futuro. Esto es lo que más me interesa resaltar en estos momentos de Gadamer, el papel de la memoria, pero no una memoria subjetiva, sino una memoria objetiva o comunitaria, es decir, una memoria que está en las instituciones, en los lenguajes, en las tradiciones y, por supuesto, en el arte. Alguna vez, sin embargo, en una época más fuerte que este presente corrompido que duda de sí mismo, tiene que venir a nosotros, el hombre del gran amor y del gran desprecio, el espíritu creador, ese hombre del futuro que nos liberará del ideal existente hasta ahora y asimismo de lo que tuvo que nacer de él, de la gran náusea, de la voluntad de la nada, del nihilismo, ese toque de campana del mediodía y de la gran decisión.